Buenas noches y bienvenidos a Noticias 7. Les contaremos que el ciudadano que recibió el indulto presidencial ya se encuentra en libertad. Enseguida más noticias. Bienvenidos. Con entrega de obras avanza la agenda del vicepresidente Jorge Glass en Manabí. Mediante decreto ejecutivo se oficializó la creación de 7 consejos sectoriales y sus titulares. Una nueva unidad de salud del IES se puso al servicio de los afiliados de Cuenca. En lo internacional, la Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump anunciará este viernes una orden ejecutiva para endurecer la política con Cuba. Los concejales de Quito del bloque de Alianza País solicitaron a la Fiscalía investigar los procesos de fase previa y adjudicación del contrato al consorcio Acciona Odebrecht del Metro de Quito. Esto tras el allanamiento a sus oficinas. En la sesión del Consejo Metropolitano solamente se leyó un informe sobre esta diligencia judicial. El allanamiento que la fiscal subrogante Tania Moreno realizara en el área jurídica y de gerencia de la empresa Metro de Quito generó reacciones en el interior del Consejo Metropolitano. El bloque de ediles de Alianza País pidió que la investigación sea de forma particular en la fase previa y de adjudicación del contrato del proyecto. La contratación con el consorcio Acciona Odebrecht se realizó con un costo de 409 millones de dólares más. El pedido se vuelve aún más urgente luego de que solo bajo orden judicial se haya podido lograr información de la empresa Metro de Quito, afirmó el concejal Carlos Páez. Y si existe un allanamiento es porque la Fiscalía encuentra la necesidad de un registro policial para determinar cierta información que requiere para continuar con sus investigaciones. Con ese objetivo, en la sesión de consejo se planteó un cambio en la orden del día para que se dé mayor información del contrato de la obra de movilidad más importante de la capital, la cual está a cargo de Odebrecht en consorcio con la empresa Acciona. En lo relativo a la situación de la empresa Odebrecht en el consorcio, por ser un tema que evidentemente tiene que ser explicado con la debida documentación y con la preparación de una presentación, aquello lo haremos en una próxima sesión con mucho gusto, concejales. Sin embargo, este día solo se debatió sobre el informe jurídico basado en el allanamiento del miércoles, el cual fue presentado por el procurador síndico del municipio. La colaboración de acceso ha sido total para la información. Entiendo yo que la Fiscalía lo que quería era precisamente contar con ese elemento de almacenamiento electrónico computacional para a partir de ello poder acceder a información que en él se encuentre. La información que habría sido entregada a la Fiscalía por parte del Cabildo tampoco ha sido puesta en conocimiento de los ediles, motivo por el cual insistieron en que cualquier requerimiento adicional también sea puesto a consideración del Consejo. Alex Llanos, Ecuador TV. Y la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Legislatura, María José Carrión, insistió en sus acusaciones contra el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en adjudicación de la fase 2 del metro capitalino. Para Carrión, nada se ha dicho sobre los viajes y las reuniones informales. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fue el primero en dar a conocer su punto de vista luego del allanamiento e incautación de una computadora para fines investigativos en las oficinas de la empresa Metro de Quito. El personero municipal insistió en la apertura de su administración a la hora de colaborar con el trabajo de la Fiscalía. Lo que se entregó hoy día, porque eso fue lo solicitado por la Fiscalía, es un computador y la información del servidor respecto a 2 correos electrónicos. Eso fue lo que se nos solicitó, pero insisto, si se solicita cualquier otra información, con mucho gusto la vamos a proporcionar. Declaraciones que no pasaron desapercibidas para María José Carrión. Ella fue la asambleísta que presentó la denuncia sobre la cual se han desarrollado estas investigaciones y quien no solo insiste en las acusaciones. Esa es la pregunta que le vuelvo a hacer al alcalde de Quito. ¿Cómo compró esa casa? ¿Por qué no ha respondido al país cómo compró esa casa? ¿Tiene relación con el contrato de Odebrecht? Eso es lo que el país se está preguntando. Sino también en los pedidos, los cuales desde el pasado 18 de enero que presentó su denuncia, siguen esperando sean enviadas por parte del alcalde Rodas. Voy a insistir en la solicitud, que me envíe la información, porque para que venga a decir muchas cosas, como lo hizo ayer en la rueda de prensa que dio, y no decir nada, esta asamblea tampoco se presta. Es que para la asambleísta nada se ha dicho de los viajes que Rodas junto a sus asesores ad honorem, Jacobo SM y Mauro T, habrían realizado a México, Colombia y Brasil, así como tampoco sobre las reuniones informales que el propio alcalde reconoció se realizaron previo a la firma del contrato con Odebrecht. Alex Llanos, Ecuador TV.
Y los bloques legislativos analizan la posibilidad de que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, también comparezca a la Asamblea Nacional por el caso Odebrecht. Existe mucha expectativa por el aporte que pueda dar el fiscal Carlos Vaca en su comparecencia prevista para este viernes. Esta al menos es la intención de los legisladores que forman parte de la Comisión de Participación Ciudadana. Luis Pachala, del movimiento Creo, no descarta la posibilidad de que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, explique cómo cerró la negociación del proyecto del metro con Odebrecht y cómo el exalcalde Augusto Barrera inició este proceso. Nosotros este rato no hacemos dedicatoria a ninguno. En todo caso, el señor alcalde seguro que ante la invitación vendrá pronto a explicar sobre esos temas. El legislador independiente Eliseo Azuero opina que todo aquel funcionario relacionado con Odebrecht debe aportar con información que ayude a esclarecer quién pudo haberse beneficiado de algún pago ilegal hecho por la constructora brasileña. No están obligados, pero creo que la conciencia y la necesidad de informar a los ciudadanos les obliga, valga la redundancia, a acudir a que es la representación de los ecuatorianos en esta asamblea que se ha iniciado. De acuerdo a información difundida por la propia Asamblea Nacional, para este viernes a las 10 horas se espera la presencia del fiscal Carlos Vaca Mancheno. Desde mi perspectiva, debería ser, y yo solicitaría que sea pública, porque aún en el caso de una audiencia reservada por parte de la Asamblea, nosotros por una reserva legal no podemos tampoco mencionar evidencias que están establecidas dentro de los expedientes. Para el martes 20 comparecerán los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El miércoles 21 estará en la Comisión de Fiscalización el vicepresidente Jorge Glass. Para que nos informe en detalle todos los temas referentes hoy día el caso de Odebrecht. Desde el martes 27 se espera también que el contralor Carlos Polit empiece a presentar sus pruebas de descargo en el marco de su juicio político. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, aseguró que el Estado ecuatoriano solicitó el pago de una indemnización mínima de $200 millones a la brasileña Odebrecht. A dicha empresa se la cataloga como corrupta y corruptora. Este pedido ya fue presentado a la Procuraduría General del Estado y en ese monto se incluyen, entre otros rubros, los $33 millones que presuntamente Odebrecht habría entregado como sobornos en el Ecuador. Los 116 millones que ellos decían que habrían obtenido de beneficios por esos pagos, más los juicios tributarios que no hayan favorecido la administración tributaria, nosotros estamos hablando de que la indemnización, al menos sin perjuicio de temas laborales o ambientales o de otra índole, al menos deberían bordear los $200 millones. Según el titular del SRI, las investigaciones sobre Odebrecht mostraron que la empresa consolidó una red de sobornos al interior de la propia organización. La empresa tenía una práctica corruptora a través de lo que eran un verdadero departamento de sobornos, un conjunto de varias empresas ubicadas en paraísos fiscales, desde donde se hacían estos pagos al margen de la ley. En los últimos años, el SRI ha aplicado 25 controles tributarios a esta compañía, mientras que en los gobiernos anteriores se aplicaron solo 6. Que se ha multiplicado en más de 4 veces el número de auditorías a la empresa Norberto Odebrecht y que ahora contamos con información de los expedientes a nivel internacional, a nivel nacional. Estas acciones de la autoridad tributaria han permitido detectar pagos que no son aceptados por la normativa ecuatoriana. Nosotros hemos glosado y hay deudas generadas por alrededor de $60 millones en estos años. Orlando asegura que los controles serán más estrictos sobre esta empresa mientras continúe en el país como parte del consorcio que construye la segunda fase del Metro de Quito. Con mayor atención los pagos, sobre todo al exterior, los flujos financieros. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y días atrás, el segundo mandatario habló sobre un posible golpe de Estado blando ideado por parte de la oposición y liderado por sectores quienes han promovido en los últimos años una serie de manifestaciones violentas. Miembros de distintas organizaciones de oposición piden el llamamiento a juicio político al segundo mandatario Jorge Glass, quien en entrevista radial aseguró que se estaría gestando un golpe blando. Hay mala fe y esto lo aprovecha la derecha, no solamente en el Ecuador, la derecha regional y mundial, para vulnerar un proceso político. Uno de ellos es Carlos Pérez Guartambel, dirigente de la Ecuarunari y quien en las últimas elecciones apoyó al ex candidato de derecha, Guillermo Lasso. Es preferible
banquero que una dictadura. Durante los últimos años, Pérez Guartambel ha sido parte de las manifestaciones violentas realizadas en contra del gobierno. A pesar de haber asegurado que se trataban de protestas pacíficas, siempre terminaban así. El presidente de la SEDOCUT, Mesías Tatamuez, quien ahora solicita la comparecencia del vicepresidente al Pleno de la Asamblea, también ha sido parte de estos actos violentos. Por ejemplo, el pasado 19 de marzo de 2015, las centrales sindicales realizaron una marcha contra el gobierno. Esta marcha es nacional, es pacífica. Sin embargo, durante las manifestaciones organizadas por estos dirigentes, más de un centenar de policías resultaron agredidos, además de los daños ocasionados a la propiedad pública y privada. Las reformas constitucionales aprobadas en diciembre de 2015 sirvieron de plataforma para que políticos de oposición como César Montúfar, presidente del movimiento Concertación Democrática, también protestara en contra del gobierno. Este político de derecha también ha estado ligado a la violencia generada durante las manifestaciones. Tras la aprobación de las enmiendas constitucionales, fue detenido junto a otros manifestantes quienes agredieron a policías e intentaron cruzar el cerco policial que resguardaba la Asamblea Nacional. Para Jorge Glass, estos dirigentes de oposición lo que buscan es desacreditar los logros realizados durante estos 10 años de gobierno y afectar los próximos 4 años. Y luego apuntarán contra Lenín Moreno Garcés, contra el presidente Rafael Correa Delgado, contra todo lo que hemos estado en el gobierno. Ivana Paredes, Ecuador TV. El perdón presidencial del gobierno a favor de Patricio Marcelo Mesa Saltos se ejecutó en las últimas horas. El Ministerio de Justicia confirmó que el indultado se encuentra ya en libertad. De acuerdo al decreto ejecutivo 32 firmado por el presidente Lenín Moreno, a Patricio Marcelo Mesa Saltos se le concedió el indulto porque sobre él no existen procesos penales pendientes de resolución. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, confirmó que el indultado ya está en libertad. Anoche mismo pues pudo dormir ya en libertad. Sí, hicimos un esfuerzo por conseguir que inmediatamente sea liberado. Anunció además que en los próximos días habrán buenas noticias sobre este tema. Ayer tuvimos una reunión, creo que vamos a tener buenas noticias en los próximos días. Hay que aceptar como unas condiciones de igualdad, de respeto, que procuren la conciliación con estas organizaciones con las que nos hemos distanciado. En lo que respecta a las amnistías, la Comisión de Justicia de la Asamblea está a la espera de los informes del Consejo Administrativo de la Legislatura respecto a los casos presentados por la CONAIE y demás organizaciones indígenas y sociales. El caso de la amnistía es perdón y olvido, es decir, el Estado renuncia a su acción penal y con lo cual es como que reconoceríamos que en este país hay perseguidos y en este caso perseguidos políticos, cosa que no es así. A mí me parece que hay que revisar caso por caso. Patricio Marcelo Mesa Saltos estuvo detenido desde el 6 de junio anterior y fue sentenciado a cumplir 6 meses de prisión por el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza por el delito de ataque y resistencia durante el paro indígena de agosto de 2015. El indulto presidencial establece además que aparte del perdón de la pena impuesta, se le exonera de multas establecidas como parte de la sentencia. Javier Ceballos, Ecuador TV. Para más información, síguenos en www.mediospublicos.es y en www.eltelegrafo.com.es. Regresamos con más noticias. Esta mañana en Manabí, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, inauguró un centro de salud tipo A. El segundo mandatario en este evento resaltó que gran parte de su financiamiento fue gracias a la extinta Ley de Solidaridad. Manuel Vázquez fue de los primeros en acudir junto a su esposa y 2 de sus hijas al nuevo centro de salud que el gobierno construyó en su comunidad, Cheve Arriba, en el cantón Pedernales. Igualmente dice, como tiene una de emergencia, hablemos, no podíamos, hablemos. En cambio ahorita sí ya está más grande, está más bonito. Estamos muy contentos y damos las gracias a Dios porque por él vienen por medio de todo. Esta obra demandó una inversión de $1.119.000. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, llegó a inaugurar este centro de salud. Ratificó el compromiso del gobierno de continuar dotando de espacios dignos para la atención de los sectores más necesitados. Tremendo centro de salud
en medio de la montaña, y esto en gran parte se ha financiado con fondos de reconstrucción de la Ley de Solidaridad, aproximadamente $900.000 del costo total. Centros de salud tipo A tienen una cartera de servicios estandarizada que incluye consulta externa, que incluye servicios de rehabilitación, incluye una farmacia, incluye también la actividad extramural, que es algo muy importante. No solamente buscamos una atención curativa aquí en el centro de salud, sino también que nuestros equipos de atención integral vayan a la comunidad. En este sector rural del norte de la provincia de Manabí, antes se contaba solo con un pequeño espacio para la atención en salud. La comunidad y los profesionales que aquí laboran reconocen los cambios. Donde tenemos más de 5.000 habitantes que están siendo beneficiados. Antes no teníamos esa facilidad. Las personas, yo he visto un gran cambio, acuden más al centro de salud. Nosotros estamos muy contentos, muy alegres, que cuántas comunidades desearían tener lo que tiene Cheve arriba. A nivel nacional, más de 2.000 centros conforman la red de salud. En Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. Un experto económico asegura que gracias al correcto manejo de las finanzas que realizó el gobierno anterior se pudo superar lo que se denominó la tormenta perfecta. Esto, entre otros motivos, generado por la caída de los precios internacionales del petróleo. El resultado de las medidas económicas aplicadas durante los últimos 4 años se empiezan a mostrar en mayo de 2017 con una mayor recaudación tributaria, que a su vez permite materializar obras y servicios para los ciudadanos con ingresos bajos. Hubo cláusulas de salvaguardia para tratar de balancear el comercio internacional. Hubo también que hacer ajustes en los gastos, en las inversiones públicas y en general en los gastos corrientes. Los encuestados relacionan de inmediato que esa recuperación y estabilidad se debe a la política económica anticrisis aplicada desde el Ejecutivo que lideró el expresidente Rafael Correa. Reconocen que los precios se mantienen sin los conocidos paquetazos. Porque no se ha tocado ni un punto sobre, digamos, las canastas que llamamos que son las primeras. Y después de la canasta ya viene del resto del combustible, no se ha topado. Ya que cada día hemos visto mejorías, como en todo gobierno ha habido cosas buenas y cosas malas. Hemos tenido en su mayoría cosas buenas. 4 aspectos son considerados claves para demostrar ese crecimiento según el analista Carlos Cortés: la disminución de la inflación y del desempleo, además de una mejora en la balanza comercial y del Producto Interno Bruto. Los problemas y las crisis las pasamos, estamos superándolas. No podemos vivir solamente del pesimismo y de las notas negativas. Con lo que dichas cifras deberán mostrarse tal y como son, porque generan confianza para la inversión nacional y extranjera. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Varias políticas tributarias se aplicaron en los últimos 10 años con la finalidad de promover la igualdad, equidad y redistribución de la riqueza, además de mejorar la recaudación tributaria. En la última década, la administración tributaria tuvo una gran mejoría. Varias políticas se implementaron para evitar la evasión de impuestos e incentivos que generaron una cultura de responsabilidad tributaria. Uno de los tributos promovidos fue el impuesto a la renta causado, el cual se elevó hasta el 35% para las personas que más ingresos reciben, a la vez que se implementó la deducción de gastos personales para beneficiar a las personas con menos ingresos. Otra de ellas es el anticipo del impuesto a la renta, que consiste en el pago de un tributo mínimo por parte de empresas y personas naturales que no mantienen relación de dependencia. Sin embargo, con las reformas tributarias, 66.000 microempresas aproximadamente se beneficiaron de la reducción de este tributo. El impuesto a la salida de divisas ha evitado que se produzca una salida de grandes cantidades de dólares que puedan afectar la economía del país. El Servicio de Rentas Internas ha implementado también una serie de incentivos, como la eliminación del pago del impuesto a la renta de adultos mayores y personas con discapacidad, cuyos ingresos no superen los $3.072 y $4.003 respectivamente. Con el fin de prevenir el fraude y la recaudación, las mineras deberán contribuir con el impuesto a la renta, es decir, la retención de este tributo por cada transacción en la comercialización de los minerales para evitar la evasión de parte de empresas fantasmas.
Cabe destacar que el sistema de recaudación tributaria es más justo y progresivo, ya que antes del año 2006, 3 de cada 10 empresas pagaban impuestos. Ahora lo hacen 9 de cada 10, al igual que los contribuyentes, quienes pasaron de 600.000 en dicho año a más de 2 millones aproximadamente, pues en gobiernos anteriores los mecanismos de cobro habrían carecido de eficiencia. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y a través de un decreto ejecutivo se dispuso la organización y funcionamiento de los consejos sectoriales. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, va a liderar el Consejo Sectorial de la Producción, Patricio Rivera, el de lo económico, mientras que el de Hábitat y Ambiente estará a cargo de Virgilio Hernández. El Consejo de Infraestructura lo va a liderar Paul Granda, el de Política Exterior, María Fernanda Espinosa, el de Seguridad estará a cargo de Miguel Carvajal y Augusto Barrera se hará cargo del Consejo de lo Social. Dichos funcionarios se encargarán, entre otras cosas, de la formulación y aprobación de la política intersectorial. El secuestro de datos y las estafas financieras son los ciberdelitos más comunes hoy en día. Expertos aseguran que se estaría librando una ciberguerra en la red. Se cumplió ya un mes del ataque ransomware a más de 230.000 ordenadores en más de 150 países con un criptogusano conocido como WannaCry, que secuestró información de empresas. Las víctimas debieron pagar en criptomoneda Bitcoin rescates de miles de dólares. Según José Rivera, experto en la materia, como existen ataques a diario. Todos estamos expuestos al ser usuarios de computadoras y de teléfonos celulares a ciberdelitos o a cibercriminales que lo que buscan es hacerse de nuestra identidad en algunos casos y en otros casos también que buscan la parte económica, afectarnos en nuestras tarjetas de crédito, en nuestras cuentas. Según Francisco Roballo, gerente regional de ingeniería de Checkpoint Software, se trata de ciberguerras. Estamos todo el tiempo conectados y por lo tanto debemos asegurar esas conexiones. Los expertos coinciden en que no podemos apartarnos de los avances tecnológicos, pero sí proteger nuestra información. ¿Qué tipo de información puedo o yo no puedo publicar en las redes sociales? Es parte del proceso que yo utilizo para cuidar la información. Y el tercer punto son las herramientas en este caso tecnológicas, que me ayudan a que la información se mantenga segura. Y aunque la mayoría de estos ataques son difíciles de rastrear, existe legislación para sancionar ciberdelitos. Hay en la Fiscalía también una unidad de delitos informáticos. La policía tiene también gente especializada y preparada en este tipo de seguimiento de delitos y sin embargo pues hay un alto porcentaje de impunidad. El reto estaría en trabajar en los 3 niveles. Estos 3 pilares, personas, procesos, políticas y herramientas, hacen que tenga un conjunto de información segura o información insegura. Sofía Montoya, Ecuador TV. De regreso les contamos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entregó en Cuenca un nuevo centro materno-infantil y de emergencias cuya inversión supera los 5 millones de dólares. Es una unidad de salud multifuncional, pues sus instalaciones servirán como centro de salud tipo C, centro materno-infantil y es también un centro de emergencias. Aquí el afiliado puede encontrar medicina general, medicina familiar, ginecología, pediatría, psicología, salud oral, nutrición, imagenología, atención del parto, emergencia, laboratorio, entre otros servicios. Esta casa es también dignidad, es salud y bienestar para todas nuestras familias. En apenas 6 meses se ejecutó la obra con una inversión de $5.700.000 entre infraestructura y equipamiento. Yo me encuentro en el 8º mes de embarazo y me encuentro tan tranquila al saber que mi niño va a nacer en este nuevo centro materno-infantil. Cuenta con 3.272 metros cuadrados de construcción distribuidos en 2 plantas. Gracias a esta obra que estamos inaugurando el día de hoy, vamos a poder empezar a descongestionar el Hospital José Carrasco. Pero no únicamente son estas las novedades del IES en Azuay. Con el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos se trabaja para que en los hospitales del Seguro Social se realicen cirugías de trasplante de córneas y renales. Y hay más noticias. El Hospital José Carrasco Arteaga será sometido a un proceso de ampliación. Para poderles dotar cada vez de mayor y mejor infraestructura,
para poderlos atender como ustedes se merecen. En los últimos 24 meses se registra la construcción de 52 nuevas unidades médicas en todo el país. Y como dato adicional, Espinosa señaló que el Banco del IES tiene al momento un capital de 18.160 millones de dólares. Que con esto se evidencia que son simples rumores, eso de la quiebra, dijo. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará nuevas medidas para endurecer su política con Cuba, mientras que en China la explosión en una guardería dejó 7 muertos. La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump anunciará este viernes una orden ejecutiva para endurecer la política con Cuba. Las nuevas medidas están enfocadas en aumentar las restricciones de viajes a la isla y prohibir las transacciones comerciales con empresas estatales cubanas. El decreto busca reafirmar la vigencia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington hace 55 años y frenar los acercamientos impulsados por el exmandatario Barack Obama. La Organización de Estados Americanos, OEA, convocó a una segunda sesión de la reunión de cancilleres sobre Venezuela para el día 19 de junio en Cancún, México, antes de la inauguración formal de la Asamblea General. Esta reunión de cancilleres se suspendió el pasado 31 de mayo en Washington ante la falta de consenso sobre los proyectos de declaración planteados desde países que respaldan al gobierno de Nicolás Maduro y naciones que piden elecciones anticipadas. La primera ministra británica Theresa May ordenó el inicio de una investigación oficial sobre el incendio en la Torre Grenfell de Londres que dejó 17 muertos y decenas de heridos. Aunque se desconoce la causa del fuego, varios vecinos aseguran que un fallo eléctrico en una nevera provocó las llamas, además de las denuncias del mal funcionamiento y falta de alarmas. Al menos 7 personas murieron y 66 resultaron heridas, 9 de ellas de gravedad, en una explosión a la entrada de una guardería infantil en el este de China. De momento se desconoce la causa del estallido, aunque un testigo asegura que fue provocado por una bombona de gas. El hecho tuvo lugar justo cuando los niños y sus familias salían del establecimiento. Fanny Lara, Ecuador TV. Bien, es momento de finalizar. Muchísimas gracias por su sintonía. Quédese con Ecuador TV. Pasen bien.